supremo sacrificio por nuestra causa. Indudablemente que cuando pensamos en esto, amigos, nos cuesta entender. En ese viernes, hace ya 2000 años atrás, lo que aconteció en la tierra es indescriptible. Solamente que comenzaremos, hay una unión perfecta entre el tema de hoy y el tema del sábado, a fin de que podamos entender más de cerca de las cosas eternas, todo lo que Jesús hizo por nuestra redención y por nuestra salvación. Quiero decirles dos cositas, recalcarles nuevamente, suscríbanse, denle la campanita sin miedo, con toda la fuerza, porque el material que tenemos, lecciones y demás, que estamos preparando para que les lleguen a ustedes, será maravilloso. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda guiar y vamos a pedirle dirección de Dios para que el programa de hoy pueda llegar a nuestros corazones y todos podamos ser edificados en las cosas que tienen que ver con nuestro destino eterno. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tú nos amas y porque tú te diste a ti mismo por nosotros, cuando entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a entender, que podamos meditar como nunca antes, porque es el momento de meditar, Señor, el momento de pensar en un mundo angustiado, lleno de problemas. Dirige a cada persona que se encuentra con pesar, con tristeza y está orando a ti. Hoy han llegado pedidos de oración y a ellos nos referimos en forma especial para que tú los respondas conforme a tu divina voluntad. Nos entregamos en tus manos rogándote que estés presente aquí en este lugar mientras hablamos de las cosas eternas. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, cuán grande es el amor de Dios, y el texto que estamos usando, ¿verdad? Lo volveremos a leer hoy, ahí está en la pantalla. 3 cruces, Jesús en medio de 2 ladrones en la cruz del Calvario. Leamos lo que San Juan dice allí en capítulo 13, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor lo dio todo, lo mayor que podía dar. El universo entero fue creado por Él. Y cuando Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, Él entregó todo, para que todos podamos ser salvos. ¿Por qué serán millones los que se van a perder en el día final? Ese es el misterio del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el ser humano quiere perderse, no quiere ver las cosas eternas, es materialista, se entrega a las cosas temporales por los minutos que vivimos en esta vida. Pensar eso en contraste con una eternidad. Pero amigos míos, podamos seguir paso a paso las cosas de Dios en este día, ¿verdad? Viernes tan especial. En la pantalla allí vemos a Cristo, pero Cristo ya después de la resurrección, cuando Él le dice a sus discípulos, id y anunciad que la vida está para vosotros, anunciad al mundo entero. Y aquellos discípulos salieron con ese amor sin límites a predicar el Evangelio de la resurrección de Cristo. Pero hoy tenemos que pensar en el Cristo moribundo de la cruz del Calvario, en el Cristo sin vida, también verdad, ya en el atardecer de ese viernes hace 2000 años, como decíamos recién. Que Dios nos bendiga para que podamos meditar profundamente en el don inmerecido que el Señor nos entregó a todos nosotros. El salmista dice lo siguiente en el Salmo 119, el verso 144, dice así: Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Justo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, el universo entero observaba y las huestes satánicas rodeaban la cruz del Calvario en forma tremenda. ¿Por qué? Porque simplemente ellos querían demostrar que la ley de Dios no es eterna, que en la ley de Dios hay fallas. Eso es lo que Satanás había propuesto al universo. Y la tercera parte de los ángeles de Dios se descarriaron de tal forma que ahora ayudan al príncipe del mal a sembrar esto que es horrible y terrible, mis apreciados amigos. ¿Por qué? Es terrible porque pensar de que todas las leyes que Dios creó en el universo son perfectas. Cuánto más las leyes morales por las cuales se rigen los millones de millones
de seres que Dios creó para que habitan la eternidad. Solo nosotros estamos apartados del cielo. Y David, en un momento muy trágico de su vida, él exclama, ¿verdad? Como leíamos recién, justicia eterna son tus testimonios, o sea, tus mandamientos. Dame entendimiento y ¿qué? Y viviré. Debemos rogar a Dios que el Dios del cielo nos dé entendimiento para comprender, en primer lugar, que la paga o la transgresión de la ley moral de Dios es la muerte eterna. Cristo gustó esa muerte eterna por nosotros, para que nosotros podamos ser obedientes ahora y decidir acompañarle por una eternidad. Allí en Colosenses 2:15 vemos algo, pero primero quiero que veamos esa lámina. Habla del gran plan de redención. Desde el momento cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pasa a través de las edades hasta llegar a la cruz del Calvario. Cuando Cristo subió a la cruz en forma voluntaria, nadie podía obligarlo a morir. Pero en forma voluntaria Él extendió sus brazos. Los soldados romanos clavaron cruentamente esos clavos horribles allí en las palmas del autor de la vida. Y Cristo suspiraba en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, porque realmente el universo entero observaba si realmente Satanás tenía razón. Pero hermanos, Cristo nunca pecó, aún siendo molido por nuestros pecados, como leeremos dentro de instantes. Nunca pecó, demostrando al universo entero que la paga de la transgresión, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿verdad? Por eso leemos en Colosenses 2:15 lo siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto es maravilloso. Y triunfando sobre las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En realidad, cuando Cristo estaba ya morido, Satanás se desesperaba. Y cuando la muerte de Cristo se iba haciendo más real y cercana, el autor del mal sabía muy bien, todo su poder fue usado de los demonios para torturar la mente de Jesús, para que él aflojase en el gran plan de salvación. Pero saben, hermanos, Cristo no podía sentir la presencia del Padre, estaba solo en ese momento, solo, colgado allí en el madero. Él se entregaba ahora para gustar de la muerte eterna. Y Satanás le decía, ¿dónde están los que te aman? ¿Para qué te vas a entregar? Tratando de vencer. Pero en realidad Satanás fue exhibido públicamente, como leemos allá en la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Un triunfo enorme cuando Jesús se entregó para morir por nuestras transgresiones. Hubo un grito agónico que hizo temblar los cielos, el universo entero y también la tierra. Si Dios no hubiera estado con Cristo, aunque Él no podía sentir la presencia y muy cerca de Él, el mundo hubiera desaparecido en un instante. Porque el autor de la vida ahora estaba entregando la vida en las manos de su Padre. El grito agónico de Jesús, leamos allí a continuación en San Mateo 27, el verso 45 y 46. Y desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por amor a nosotros, el Padre escondía su presencia. Yo me imagino lo que habrá sido para la divinidad de ese momento. Tanto hizo Dios por nosotros, al extremo de que una nube negra, espesa y densa, ahora cubría la cruz del Calvario. Los hombres temblaban, no sabían lo que pasaba. Y realmente algunos todavía en forma desafiante decían, bueno, que le libre Dios, porque hay maldad en su corazón, está la nube negra. Pero cuando el Señor exclamó lo que realmente exclamó, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tembló, las rocas se partieron. Ahora sí. Pero saben, rayos terribles estaban allí en torno a la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Yo no puedo imaginar al Padre ahora viendo a su Hijo sufrir de semejante manera.
No puedo, la mente mía no da, y sé que la tuya tampoco, mi hermano Jesús. Pero debemos entender que todo eso fue hecho por nuestra redención. Miren lo que dice el verso 46. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Cristo nunca se había separado del Padre. Nunca. En la eternidad fueron eternos siempre. ¿Y saben? Lo grande es poder ahora llegar al momento cuando Cristo se separa completamente, se siente la soledad de la cual hablábamos recién. En la densa nube negra, el Padre ocultaba su divinidad porque solo un rayo de gloria del Padre hubiera terminado con este mundo, lo hubiera pulverizado instantáneamente. Pero de tal manera amó Dios al mundo, leíamos hoy, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito. Allí estaba el mayor don, y las palabras que el universo entero escuchó, y las palabras que de muy cerca el Padre que estaba en torno a la cruz escuchó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, marcaban el momento cuando ya la vida de Cristo se estaba extinguiendo. En realidad, nadie podía quitar la vida a Jesús, ni el Padre, por supuesto, porque Cristo es eterno. Solo Cristo decidía para pagar nuestra situación, nuestra muerte eterna, que debíamos gustar, ¿verdad? Porque la raza humana hubiera quedado perdida para siempre por la eternidad. Ahora, ocurrió en el momento o en el tiempo, como vemos en la pantalla, profético exacto. No había razones para dudar. ¿Cómo es posible que aún Israel estaba allí, la mayoría en silencio profundo al ver ese cuadro? Pero no podían entender cuando la profecía que tengo a mis espaldas lo decía con toda nitidez, el momento preciso, exacto, cuando el autor de la vida iba a morir por nuestras transgresiones. Allí lo vemos en la pantalla, ¿verdad?, con mucha claridad. Las 2300 tardes y mañanas o 2300 días proféticos. Y estamos viendo allí la mitad de la semana 70, como lo vemos. Cristo allí estaba ahora a punto de morir, cuando Él exclamara: Dios mío, estaba exclamando eso, ¿verdad? La soledad de la muerte eterna, la amarga hiel de la muerte eterna fue gustada por Él allí en la cruz. Por lo tanto, el hombre nunca sentirá esto. Aun cuando morimos en este momento difícil de la tierra llena de pestes y enfermedades, al fin del conflicto estamos llegando a casa pronto. Eso es lo que nos debe alegrar. Pero hermanos, debemos mirar con optimismo y con ánimo hacia la eternidad. Si realmente confiamos y amamos al Rey del Universo, lo amamos de veras, estamos amando a Cristo. Y saben, en el año 70 fue destruida después Jerusalén. Pobre Jerusalén, aniquilada. Desgraciadamente la inmensa mayoría se perdió en torno a la cruz, a pesar de que la profecía era tan clara y rotunda. Sin embargo, el que se entrega al pecado, la mente se endurece de tal manera que no hay forma de que pueda ser rescatada por Dios. Ni siquiera la cruz, de esa forma que la narrábamos recién, ¿verdad?, podía rescatar al hombre. Allí dice el versículo 26 y 27, a continuación leemos: Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, allí decimos que en el año 70 se cumplió la destrucción de Jerusalén. La ciudad y el santuario fueron destruidas, quemadas por Tito, el general romano. Pero la primera parte del texto dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Allí estaba indicando, ¿verdad?, que en un tiempo posterior al que ya dijimos 7 semanas, 62 semanas, ya veremos enseguidita esto, pero ¿saben? Lo notable es que ahí estaba indicando el momento preciso. A la mitad de la semana el autor de la vida sería colgado entre el cielo y la tierra por nuestras transgresiones. El verso que sigue agrega: En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sacrificios?
Saben, esto nos hace pensar, a la mitad de la semana, el reloj profético no falla, amigos míos. A la mitad de la semana, cuando el gran reloj del cielo marcó el momento cuando Cristo, o en otras palabras, yo voy a decirlo diferente, cuando la tierra debía ser destruida por el poder de Dios, o cuando Cristo moriría por nuestras transgresiones para que el mundo continúe todavía con vida y los que van a ser salvos puedan habitar la eternidad. ¿Cómo deberíamos agradecer al Todopoderoso hoy? Y pedirle que de veras Él sea de veras nuestro sustituto. Vemos allí en la pantalla, solamente para que recordemos algo, ¿verdad? Las 70 semanas para Israel, los 490 años, como ya estudiamos, ¿verdad? Y vemos los primeros 49 años o 7 años, las 62 semanas o 434 años, ¿verdad? Restantes, el momento de su bautismo, allí en el año 27 de la era cristiana, y la última semana, la número 70, donde Cristo murió por nuestras transgresiones, en el Gólgota cruel, como ya sabemos. Y continuamos estudiando el tiempo ese, porque es un tiempo muy importante. Vemos allí en la pantalla, y en el tiempo exacto, al final de las 69 semanas, Cristo ahora sepultó su vida, como yo también tengo que hacerlo en las aguas bautismales, ¿verdad? Creyendo en la muerte y resurrección de Jesús, sepultando mi vida antigua para surgir una vida nueva. Gracias a que después de 3 años y medio que Cristo predicó con el poder enorme que Él lo hizo, ¿verdad? Los corazones sinceros se habían convertido. Aquellos lloraban a la distancia, no podían entender del todo, aún sus discípulos, faltando por supuesto Judas Iscariote, que había decidido ya la muerte eterna antes. Cristo moría en el año 31 de la era cristiana por nuestras transgresiones. Pero mis hermanos, saben, a la mitad de la semana, y es bueno que meditemos en este viernes, en esa mitad de la semana, cuando el universo entero estaba en silencio aterrador, cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, a la mitad de esa semana fue cuando el destino del hombre era sellado para siempre. El destino de millones que van a morir para siempre porque la paga del pecado es muerte. Y Satanás perdía la vida para siempre. Ahora será ejecutado al final del milenio, como sabemos, y los demonios y todos los que pecaron, allí en las llamas del fuego eterno que Dios, o sea, el fuego que proviene de la eternidad para destruir el pecado para siempre. Y mis hermanos, tenemos que pensar, ¿qué será nuestra existencia? Ahora bien, leamos allí, 1000 años antes de los acontecimientos, aproximadamente. El salmista había hablado de ese momento tan particular del cual estamos hablando, pero en forma profética. ¿Cómo es posible que Israel no podía entender? Leamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras exactas estaban dichas, inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? No hay otra manera en el cual Rubén pueda ser salvo, no hay otra manera en que tú puedas heredar la vida eterna. Era la mitad de esa semana. ¿Somos conscientes de esta realidad? Hermanos, estamos destinados a vivir para siempre, estamos destinados a vivir por los siglos sin fin, nunca jamás acabará nuestra vida, si tan solo queremos y aceptamos estas palabras que estamos leyendo en las Escrituras. En realidad, muchos que estaban pensando en el cumplimiento de esta profecía, y aún de la que mencionamos de David, ¿verdad?, 1000 años antes de los acontecimientos, se convirtieron en el Pentecostés y después del Pentecostés. Muchos se entregaron a Jesús. Con lágrimas se arrepintieron de la desgracia del pecado, porque es así el pecado, ¿verdad? Ahora, 2000 años antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, el Padre permitió algo que aconteciera para que nosotros entendiésemos, para que la humanidad entendiese más lo que fue la muerte de Jesús, la separación del Padre y el Hijo en ese momento terrible, 2000 años antes,
2 eventos. Vemos a Abraham y a Isaac, su hijo, y por otro lado, al Hijo de Dios, ¿verdad?, allí en el pesebre de Belén. Solo para que entendamos. Leamos ahora cuando Dios le pide algo. Dios le pide algo a Abraham, aquel gran hombre de Dios, que dejó su tierra y su parentela por la fe y salió hacia el lugar que Dios habría de mostrarle. Leamos allí el versículo 6 de Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Recalca la Biblia, ¿verdad? Porque eso era normal. Millones de corderos habían muerto de esa manera. Y ahora, y murieron, ¿verdad?, antes que viniera Jesús al mundo. Pero aquí está claro lo que está diciéndonos el Señor. Dice que allí Abraham tomó. ¿Y qué tomó? Por supuesto, Abraham ya era anciano. Bien anciano cuando Isaac nació, milagrosamente, porque fue un milagro de Dios. El nacimiento de Abraham, ¿verdad? Perdón, de Isaac. Ahora, aquí dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y le dice, hijo mío, Isaac, vamos a ofrecer un sacrificio a nuestro Dios, que representa al Mesías que va a venir. Y allí Isaac quedó callado. Isaac era un hijo obediente. Isaac era un hijo que amaba a Dios también profundamente. Era fuerte, lleno de la fortaleza de la juventud. Y ahora leamos los siguientes pasajes. Allí dice el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra vez recalca, iban juntos. Porque Isaac le preguntó a su padre, pero padre... Y tal vez Isaac quedó meditando diciendo, pero ¿será que papá ya está tan anciano que no alcanza ya a recordar todo? Papá se está olvidando de lo principal hoy. Tiene en la mano el cuchillo, tiene también el fuego, porque en aquel entonces no era fácil prender el fuego, ¿verdad? Pero ¿dónde está el cordero? El cordero que representa nada menos que al cordero de Dios. El corderito que hoy tiene que morir, allí en la cumbre del Moria. Papá, ¿te has olvidado del Cordero? Y yo imagino a Abraham en ese momento, porque Abraham era un hombre de Dios y tenía profundos sentimientos a ese hijo en el cual estaban hechas todas las promesas y Dios le había dado por un milagro, porque Sara, su esposa, era estéril, sin embargo Isaac había nacido por un milagro del Todopoderoso, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, aunque tú eres anciano y también tu esposa, yo voy a permitir que ustedes tengan un hijo. Y tuvieron un hijo, Isaac, y en él fueron hechas todas las promesas. Y entonces ahora viene la respuesta de un hombre de fe a su hijo. Dios, hijo mío, Dios se proveerá ¿de qué? De cordero. Dios proveerá de cordero. Isaac escucha. Comenzó a pensar en serio, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo haría Dios? Era un sacrificio diferente a todos los demás. Ahora he puesto allí nuevamente el momento cuando Abraham le dice a su hijo en forma directa en la cumbre del Moria, muy cerquita donde 2000 años después murió Jesús, nuestro amado Salvador. Le dice, hijo mío, ¿sabes? Yo no sé cómo habrán sido esas palabras. No sé cómo habrá sido el sollozo, el llanto de Abraham, cuando le decía a su propio hijo, hijo mío, Dios ha dicho que Él va a proveer de cordero. O sea, yo sé que Él va a proveer, pero por fe los dos tenemos que pasar por este momento. Yo digo los dos, pensemos bien, porque con solo un golpe podría Isaac terminar con su padre Abraham y echarlo al suelo, ¿verdad? Tal vez estaba demente, podía haber pensado él, pero también, ¿saben? Yo veo ahí a un hijo entregado al Todopoderoso. A veces hablamos solamente de Abraham. Abraham fue un joven amigo que me escuchas en este día. ¿Me estás entendiendo? Porque a veces la juventud nos enreda con los negocios de esta vida y no nos damos cuenta que todo se termina en un instante. Allí estaba Isaac, ese joven valiente, lleno de vida,
Y ¿saben? Se abrazan y se despiden. Se despiden por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Hebreos, capítulo 11. Pero ahora, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Su padre colocó a su hijo sobre el altar. Su padre levantó ahora el cuchillo en alto para quitar la vida a su propio hijo. Y su hijo no se resistió de ninguna manera. Dios se proveerá, hijo mío. Y cuando la mano iba bajando, una mano tomó. Era el ángel de Dios. Qué tremendo ejemplo, mis hermanos. Así es la fe. Por eso dice el texto siguiente, el apóstol Pablo, allí en Hebreos, capítulo 10, el verso 38, dice lo siguiente. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El apóstol San Pablo, que llegó a conocer a Jesús ya tarde en su vida, pero lo llegó a amar profundamente, nos vuelve a recordar este sacrificio insondable, que Abraham comprendió y que 2000 años después se llevó a cabo en la cruz del Calvario, porque allí no hubo una mano que estuviese la mano del Padre, ¿verdad? No hubo una mano. El Padre eterno, aunque tenía todo el poder en sus manos, cuando Cristo exclamó, Dios mío, estaba exclamando, ¿por qué me has desamparado? Y después de unos instantes posteriores, mientras escuchaba el gemido de su hijo, que estaba llegando a la muerte, ahora el Padre toma el poder de la divinidad para soportar ese momento terrible, porque hace bien pensar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hermanos. Los tres seres eternos se rendían para que tú y yo heredemos la vida eterna. Yo imagino qué va a ser la vida, qué va a ser del perdido en el día del juicio, qué va a ser de ti y de mí, si no nosotros rechazamos la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, más el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Si tú quieres ver todas las cosas de Dios antes y después ser fiel, nunca jamás llegarás a la eternidad. Cristo se entregó por nosotros por la fe. Él no veía más que el sepulcro cruel en ese día tremendo, ¿verdad? Cuando Él moría allí en el Gólgota. No veía más que el sepulcro. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús muriese la muerte que yo tenía que gustar por transgresor. Se entregó a la muerte eterna. Cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, hermanos, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. No queramos nosotros crear otro sistema de salvación. Puede ser que hoy en este viernes haya mucha gente que va a los templos y diferentes lugares y están engañados, no entienden nada. Y creen que por las obras o por las caminatas o por el sacrificio que hacen se están salvando. No, hermanos, no. Porque es fácil hacer un sacrificio, inclusive es fácil lacerarnos, es fácil cortarnos con un cuchillo, es fácil hacer un montón de cosas. Pero es difícil ser fiel a Dios hasta lo último, más allá de lo que entiende la razón humana. Eso es lo que nos salvará. Por eso, si tú no te bautizaste todavía, hijo mío, Dios te ama. Ven a la fuente de vida, allí están las aguas bautismales. No tardes, no juegues con Satanás, porque el bautismo es símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Y tú debes pasar por esa experiencia y después continuar viviendo por fe, porque es así. Hay cosas que no entendemos en esta existencia. ¿Saben? 4000 años antes de la cruz del Calvario ocurría algo realmente tremendo. Y allí lo vemos en la pantalla, ¿verdad? La tristeza de aquella pareja, de aquel matrimonio que fueron creados con rostros relucientes de gloria y un manto de luz. Ahora estaban vestidos diferentes, pero leamos en la palabra de Dios, allí en Génesis 3.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron porque estaban desnudos. Se escondieron porque habían pecado. Y por supuesto que no puede haber amistad entre el pecado y entre la realidad y la perfección de Dios. Por lo tanto, acudamos a Cristo y a Él, así como nuestros padres acudieron a Él. Ahora dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo no sé cómo fue la conversación también entre ellos. Yo no sé lo que nuestro amado Salvador, porque fue Cristo, el que habló con nuestros padres y les prometió que Él vendría. Les dijo que ellos irían a la tumba, que iban a vivir un tiempo, por supuesto, pero luego la raza humana se iba a debilitar cada vez más, que el pecado iba a aumentar en forma terrible. Todo fue dicho con claridad. Adán lloraba y su compañera Eva también. Pero ahora el Señor, con su mano poderosa, toma ese cordero, ¿verdad?, que ellos mismos habían tenido que participar en la muerte del corderito y ver la sangre, porque nunca habían visto sangre, veían la sangre que caía y Jesús les decía, así va a caer la sangre en el Gólgota por el cual yo voy a morir por ustedes. Pero Adán, no dudes, porque si tú eres fiel, si tú entiendes lo que es la fe hoy, yo te voy a dar la bienvenida nuevamente al hogar que perdiste para siempre, a menos que tú no quieras. Y me refiero al jardín del Edén, porque el Señor conserva el mismo jardín del Edén de Adán y se lo va a entregar de nuevo cuando vayamos a los cielos, a la patria celestial. Cuán admirable es Dios. Y mientras ellos eran vestidos con ese ropaje del todo especial, hermanos míos en Cristo Jesús, ellos comprendieron, porque el ropaje, esas pieles todavía estaban con sangre. Esas pieles eran del cordero ensangrentado. Sintieron que sin sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte, no hay solución. ¿Saben, hermanos? Por eso lo que estamos observando nuevamente en esa pantalla, estamos viendo el cuchillo ensangrentado, un símbolo de ese cuchillo, ¿verdad?, que tendría que haber atravesado también el corazón ¿de quién? El corazón de Isaac en la cumbre del Moria. Pero Isaac fue un joven de fe. Dios proveerá de cordero, hijo mío. Abraham vivió la muerte de su hijo, pero por fe él era capaz de entender que Dios podía resucitarlo aún de entre los muertos. Él no sabía cómo Dios iba a obrar. Así son las cosas del Eterno. Allí leemos la frase en medio del universo que se ve en la pantalla. La gracia de Dios antes que el mundo fuese. La gracia de Dios había sido planificada antes que el mundo fuese. Yo muchas veces he pensado en esto. Yo sé que tú también lo piensas. ¿Cómo es tan grande Dios? Si sabiendo, inclusive nadie sabía, el Señor podía haber evitado crear este mundo. Y listo. Ningún ser creado se hubiese enterado porque solamente Dios conoce el futuro y entiende, Él es eterno. Pero allí entrelazaron en sus manos el Padre y el Hijo el Hijo se ofreció para morir por nuestras transgresiones. Si el hombre caía, Dios sabía lo que iba a pasar, pero Él nos amó. Dice el apóstol Pedro lo siguiente, leamos en las Escrituras. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, el cordero se entregó en aquel concilio celestial. No sabemos en qué momento fue. Allí en la eternidad, cuando Dios decidió crear, la divinidad decidió crear esta tierra, y de paso Satanás se llenó de envidia y celos porque no fue invitado a ese concilio. ¿Saben, mis hermanos? Cristo se entregó. Él sabía que ahora, siendo eterno,
Él dejaría en un momento la eternidad para morir. Y después Él tomaría la vida si vencía en la cruz del Calvario. Saben, hermanos, por eso cuando veo la pantalla otra vez, pensar muchas veces, vuelvo otra vez a esta frase, si el pueblo de Dios pudo ser guiado de una forma tan admirable, si el Señor entregó tantas cosas para que el pueblo de Israel pudiera entender que son los descendientes de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron hasta el momento de la ejecución de Jesús y no entendieron? La inmensa mayoría se perdió en esa hora. También hoy pasa lo mismo al final del conflicto entre el bien y el mal. Millones y millones y millones marchan perdidos en este mundo. No van a llegar a la eternidad, pero Dios no tiene la culpa de eso, porque Dios dio luz enorme para que nosotros podamos entender, para que podamos ser salvos, para que podamos vivir esa eternidad y podamos reinar por los siglos sin fin, mientras el tema de la redención y del Cordero de Dios sean mejor entendidos de lo que podemos entenderlo en este día. Sí, así es, hermanos. Es grande el Señor. Ahora vemos otra vez en la pantalla la frase que es emocionante: destino eterno en torno a su agonía. El destino eterno en torno a la agonía del Hijo de Dios. Y vemos a Cristo allí en los momentos finales de su existencia, en los momentos más terribles. Los discípulos lloraban a la distancia. La mente de Cristo era torturada por el autor del pecado. Era tan grande la agonía de Cristo, hermanos, que apenas él podía percibir el dolor de los clavos que rasgaban sus palmas y también sus pies, el dolor de la corona de espinas. No era percibido, porque la lucha era una lucha mental. El autor del pecado y los demonios rodeaban la cruz. Pero hermanos, así como Isaac fue demostrado ahora el Hijo de Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y la entregó, y se entregó a la muerte eterna. ¿Saben? También 1000 años antes de los acontecimientos, porque muchos soldados, aun que eran romanos y no entendían nada, se acercaron y de compasión quisieron, embebieron en vinagre allí una bebida estupefaciente, simplemente para que realmente aplacar el dolor, que Cristo rehusó de paso beber de Elia, ¿verdad? Miren lo que dice el texto bíblico. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte. Como un tiesto se secó mi vigor, el vigor de aquel que es eterno, el vigor de aquel que habita la eternidad, el vigor de aquel que al mandato de su voz fue creado el universo y fue creado este mundo también. Así dice San Juan, ¿verdad? El Verbo que se hizo carne. Sin embargo, Él nos amó de tal manera. ¿Cuánto amas tú a Jesús? ¿Lo amas de veras? Es que de veras estamos decididos a seguir paso a paso el camino de la salvación y el camino de la vida eterna, para entregarnos por Él en esta vida, porque aún la muerte en esta vida no es nada para aquel que se entrega en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Él nos levantará en el día postrero en un instante. San Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados también, no vamos a sentir como Adán y Eva sintieron ya ese cordero que se enfriaba, o sea, esas pieles, ¿verdad?, del cordero muerto, sino vamos a sentir el calor de la gloria del ropaje de luz que el Señor colocará cuando nos llame en el día de la resurrección. ¿Estamos listos para ese día? Hermanos, allí estaba Jesús y vemos otra vez, meditemos en esto. ¿De qué sirven los ritos y ceremonias? Tal vez fuiste a una iglesia hoy y hiciste muchas cosas, pero eso no sirve de nada. De nada absolutamente. Lo que sirve es entender y comprender. Lo que sirve es una entrega incondicional por la fe.
porque el justo por la fe vivirá. Y allí vemos, ¿verdad? Nada menos lo que quitó la vida de Jesús. Estaba colocado entre dos ladrones. Uno de ellos que sintió aún, voy a decir esta frase, el latido de Cristo que se iba poniendo más lento, más lento, más lento, más lento. Exclamó antes que Cristo muriera: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Sus lágrimas caían. Entendió lo que era la salvación. Entendió lo que era el perdón. Y Jesús le respondió sus últimas palabras: de cierto te digo ahora, estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero ver también a ese ladrón en el gran día final. No el ladrón, porque será ahora, fue transformado por la gracia de Dios. Aquel hombre vestido del ropaje blanco. Yo quiero verlo. ¿Quieres verlo tú también? Vive por la fe entonces. Dice el texto que sigue: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué quitó la vida a Jesús? ¿Fueron los clavos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron que se desangró en la cruz? No, hermanos. No. Cristo murió porque Él se entregó por nuestras transgresiones. Su agonía mental fue lo que quebrantó totalmente. Por eso cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza, brotó sangre y agua, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es típico de la persona que muere por una agonía muy intensa. Pero la agonía de Cristo fue más intensa de lo que todos los seres humanos podemos entender y comprender. Allí dice: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, la terrible enfermedad del pecado, y sufrió nuestros dolores, la tristeza de lo que es la muerte aún eterna, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, porque sí, había muchos que se hincaban con una rodilla y decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si tú tienes poder para levantar el templo y ellos entendían las cosas así, ¿verdad? Voltearlo y levantarlo de nuevo. No entendían que Cristo había dicho que Él realmente, que el templo era Él el que iba a morir e iba a resucitar. Hermanos, ¿cuánto hizo Jesús por mí y por ti? Para que un día podamos abrazarnos en la eternidad, tú y yo, solo por la gracia infinita de Dios. El himno de hoy habla del perdón que Cristo te ofrece hoy y nos ofrece cada día mientras luchamos contra el pecado y contra las huestes satánicas, porque allí está el escondedero del poder en la sangre expiatoria de aquel que dio su vida por nuestras transgresiones. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad
hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, dice este hermoso himno, ¿verdad, hermanos? ¿Es así? Yo agradezco a Dios en este momento. Vamos a orar al Todopoderoso, porque su sangre purpurina fue derramada para que nosotros podamos comer del árbol de la vida nuevamente. ¿Cómo no agradecerle a Jesús ahora? Con reverencia muy grande ante nuestro Dios, oremos. Padre amado, gracias por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Gracias porque tú diste tu vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Señor, danos la fe por la cual viviremos por los siglos de la eternidad. Ayúdanos a entender esa realidad y que nuestra entrega en este momento sea total. Bendice a mis amigos, a mis hermanos en Cristo, en diferentes partes donde se encuentran, para que entendamos que solo de Jesús la sangre puede librarnos de la muerte eterna. Gracias, querido Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te sostenga, porque solo en la sangre de Cristo está el escondedero del poder de Dios para sacarnos de la tumba nuevamente. El sábado 3, si es mañana, a las 6 p.m. Estos programas son a las 8, ¿verdad? 20 en mi país. A las 8 p.m. Allí el tema será un tema muy grande. ¿Conoces el tiempo del triunfo eterno? ¿O será continuación de este? Será un tema maravilloso. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Es mi sincero deseo y oración. Amén.